Bienvenidos queridos hermanos a un 10 de mayo más de este 2023 en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invitamos a hacer oración por todas las madres, las mamás del mundo, nuestras mamacitas lindas que primero nos han dado la vida. Te pedimos, Señor, primero por todas nuestras madres, las madres de nuestra tierra, desde nuestras abuelitas, las mamás que nos dieron vida. Tú las conoces a cada una de ellas, concédeles fortaleza, salud, vida. Tú sabes todo lo que ellas necesitan. Permítenos que se encuentren bien. Pedimos por sus intenciones lo que ellas te pidan también. Llévalas durante una hermosa manera de vivir, con una fortaleza en medio de las dificultades. Pedimos por todas las mamás que ya se encuentran contigo, Señor, las que ya han cruzado el umbral de esta tierra. Te pedimos nos ayudes en el momento en que les hemos ofendido, que nos perdonen, y también si es necesario perdonarlas a ellas en circunstancias diversas. Por eso, unidos en oración, te damos gracias por nuestras mamás, a las que tú les has confiado el cuidado precioso de la vida humana desde el inicio. Tú has dado a la mujer la capacidad de participar contigo en la creación de nueva vida. Haz que cada mujer pueda llegar a comprender el pleno significado de esta bendición. Mira a cada madre que está esperando un hijo. Fortalece su fe en tu paternal cuidado y amor para con ella y para su hijo en camino. Dale valentía en tiempos de miedo o dolor, comprensión en los momentos de incertidumbre y duda, y esperanza en tiempos de problemas. Concédele alegría en el nacimiento de su hijo. Bendice a todas las madres a quienes has dado el gran privilegio y la responsabilidad de ser formadoras de un niño o una niña. Haz que todas ellas puedan fomentar la fe de sus hijos, siguiendo el ejemplo de María, la madre de tu Hijo. Ayuda a todas las madres espirituales, aquellas que no han tenido hijos pero se han portado como mamás, quienes han cuidado a hijos de otros y asumen su tarea con amor maternal, que puedan descubrir que engendrar vida es mucho más que dar a luz. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo Consolador a las madres que han perdido hijos, que están enfermos o separados de sus familias, que se encuentran en peligro o problemas de cualquier tipo. Muéstrales tu misericordia y dales fortaleza y serenidad. Colma de tu paz a las madres que ya no están con nosotros, que disfruten en tu presencia del fruto de sus esfuerzos en la tierra. María, Madre del Cielo, intercede por todas las madres, sé su guía y consuelo, alcánzales de Dios la gracia para esta vida y la alegría eterna en la gloria del cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Pero sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den muchos frutos y se manifiesten como discípulos míos. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, la intención de Dios es que demos frutos, que Él nos da las herramientas y espera que nosotros las tomemos para producir algo mejor, siempre creciendo, siempre trabajando, siempre esforzándonos todos para ser mejores, para dar algo mejor en el mundo, en la iglesia. Es hermoso que el Señor espere de nosotros frutos, que primero lleguemos con Él, primero estemos con Él, eso es primero, y eso es lo fundamental, estar siempre con Él. No hay otra cosa más especial que estar con Él, pero dice: permanezcan en mí, permanezcan en mí. No simplemente estén, sino permanezcan. Esto quiere decir que nos mantengamos en su camino, que estemos siempre alertas y dispuestos con todos los elementos para luchar contra todo aquello que atente contra nuestra estancia en su corazón, y por supuesto también siempre acrecentar esos frutos, esa presencia que hace en mí
amar a Dios, a los hombres y tener un camino correcto en mi desarrollo y encuentro conmigo mismo. Eso es nuestro Señor y a eso nos invita, es el amor de nuestro Dios. Así es. En el tema de hoy, carta de Santa María a una madre. A mi querida hija, con estas líneas he querido responder a tantas ocasiones en las que te has acercado a mí, una vez con alegría, otra con dolor, con muchas preguntas. ¿Por qué a mí, madre, que he querido dar lo mejor de mí? No comprendo por qué nos pasa esto a mí y a mi familia. Ayúdame con este dolor. Tú sabes lo que es ser madre. Quiero que recibas esta carta para que sepas que no estás sola, que tus oraciones llegan a mí y que por mi medio se las hago llegar a mi hijo. No dudes, tu oración es escuchada. Un corazón abierto de una madre es el más sincero. Solo ten en cuenta que mi hijo busca siempre lo mejor, y tal vez no será como tú lo pides, ni el tiempo, ni el lugar, ni las circunstancias como las deseas, pero él está dispuesto a actuar porque te ama. Eres mi hija, y cuando sufres yo sufro contigo. Entiendo tu dolor, preocupación y desesperación. Yo, al igual que tú, he tenido que sufrir mucho, pero el dolor se vuelve redención. Hoy quiero compartirte cómo fui superando cada situación. La primera gran alegría fue el llamado a ser madre, pero a la vez también el primer gran sufrimiento, pues tenía que enfrentar ver manchada la reputación de la familia, en especial la de mi padre, el sentimiento de José al sentirse traicionado, las murmuraciones y la incomprensión de muchos, verme señalada por mi pueblo. Eso hizo que mi corazón se sintiera lastimado, pero también había en mí una gran alegría que superaba todo. Mi total abandono en las manos de mi buen Dios, que no me dejó sola, pues Él mismo fue quien acomodó todas las cosas. La emoción de que mi hijo creciera en mí y saber que liberaría al mundo del pecado, hacía que no importara lo que ocurría. Cuando llegó el momento de dar a luz, el miedo a lo desconocido, el dolor físico y el dolor moral, el no tener a nadie a mi alrededor, más que a José, los dos tan inexpertos. ¿Qué hacer cuando nace un niño? No tener un lugar adecuado, sino un establo. ¿Cómo imaginar que el rey, el dueño del universo, naciera así? Fue duro mi corazón de madre. Hubiera querido otro lugar, pero Él lo permitió así, para que entendiéramos que en lo pequeño e insignificante nace la grandeza de Dios. Y yo lo acepté así. Los pobres tuvieron la oportunidad de contemplarlo. ¡Qué alegría y qué emoción! Toda tristeza desapareció al ver el gran misterio de la encarnación. Mi buen Dios nos ayudó e hizo que ese establo fuera un lugar de acogida, de encuentro y de adoración. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Juan de Ávila. Nacido en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, en España, el 6 de enero del 1499 o 1500, en el año 1513 fue a estudiar leyes a Salamanca, regresó a casa después de 4 años y aconsejado por un franciscano, estudió filosofía y teología. Al poco tiempo murieron sus padres. Fue ordenado sacerdote en el año 1526. A su primera misa asistieron 12 pobres que comieron a su mesa. El padre Juan de Ávila repartió sus bienes a los pobres y se entregó a la oración y a la enseñanza del catecismo. En el año 1535, llamado por el obispo, marchó a Córdoba, donde conoció a Fray Luis de Granada. Allí organizó predicaciones por los pueblos, obteniendo muchas conversaciones de personas importantes. Dedicó también mucho tiempo al clero, para quien fundó centros de estudio como los colegios de San Pelagio y de la Asunción. Al año siguiente se desplazó a Granada, a donde fue llamado para ayudar al arzobispo Gaspar de Ábalos en la fundación de la universidad. En esa ciudad tuvo lugar la conversión de San Juan de Dios, quien después de haber escuchado la predicación del padre Juan de Ávila, decidió dedicar su vida a los pobres, enfermos y menesterosos. El grupo sacerdotal de Juan de Ávila se formó en Granada hacia el año 1537. Los sacerdotes operarios que se dedicaban a la predicación vivían en comunidad bajo la obediencia del maestro Ávila. Él les aconsejaba robustecer su vida interior, recibir frecuentemente la confesión y comunión, hacer 2 horas de oración de mañana y tarde y estudiar el Nuevo Testamento. Juan acudió a Baeza en el año 1539, donde ayudó a la fundación de la universidad. Quizás su fundación más célebre en todas las ciudades por donde pasaba. Juan de Ávila procuraba dejar la fundación
de algún colegio o centro de estudios para sacerdotes, 3 colegios mayores o universidades y 11 colegios. Del 1551 comenzó a sentirse enfermo. Las molestias de su enfermedad le obligaron a residir en Montilla hasta su muerte. Su retiro le dio la posibilidad de escribir con calma sus cartas y preparar mejor sus sermones y tratados. Las cartas de Juan de Ávila llegaban a todo rincón de España, incluso de Roma. De todas partes le pedían consejos obispos, personas de gobierno, sacerdotes y seminaristas, discípulos, conversos, personas humildes, enfermos y religiosos y religiosas. Estuvo relacionado con grandes santos del siglo del oro español: Juan de Dios, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Teresa de Jesús. Esta última le dio a examinar el libro de su vida. Una de las virtudes principales del padre Juan de Ávila fue su gran amor a la Eucaristía. Ya enfermo quiso ir a celebrar misa a una ermita, pero por el camino se sintió imposibilitado. Entonces el Señor se le apareció en figura de peregrino y le animó a llegar hasta la meta. En una de las últimas ocasiones en que celebró la misa le habló el crucifijo: «Perdonaos, te son tus pecados». Murió el 10 de mayo de 1569. Santa Teresa, al enterarse de la muerte de Juan de Ávila, se puso a llorar. Cuando le preguntaron por qué lloraba, respondió: «Lloro porque la Iglesia de Dios pierde a una gran columna». Fue beatificado el 4 de abril de 1894 por el Papa León XIII, y Pío XII lo declaró patrono del clero secular español. El 2 de julio de 1946, el Papa Pablo VI lo canonizó el 31 de mayo de 1970, el 7 de octubre del año 2012. Su nombre fue agregado a las listas de doctores de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI, y pues celebramos el 10 de mayo su memoria litúrgica. Hoy en Santos y Conversos, San Juan de Ávila. En la rola del alma del disco Por eso soy feliz, la rola se llama Te amo mamá, a cargo de estos hermanos apóstoles de la palabra del noviciado FMAP. Vamos a escuchar de este disco Por eso soy feliz esta rola Te amo mamá. Venga. Y alivias mis penas sin nunca desmayar, desgastas tu vida, mujer constante. En el chiste, la maestra le pregunta a Pepito: por favor dime 2 palabras con tilde, que lleven tilde. Y Pepito, muy espantado, contesta: Matilde y Cleotilde. Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, el Papa nos invita a ser una iglesia en salida, ir al encuentro de los más necesitados y anunciar el Evangelio en todos los ámbitos de la sociedad. Es importante compartirnos ese amor, esa necesidad, ese deseo, ese impulso de evangelizar. Cada uno de nosotros tenemos entonces la responsabilidad, como bautizados, de anunciar lo que nos ha sido revelado a través de nuestra fe. La palabra de Dios es lo que vamos a llevar, es la palabra que va acompañada del testimonio y de la caridad a la que estamos llamados para colaborar en la construcción del reino de Dios, donde quiera que nos encontremos. Nosotros como misioneros llevamos la palabra de Dios a muchas partes del mundo, a lugares donde no ha llegado el mensaje del Evangelio. Ese es el mandato por excelencia que Jesús nos deja, anunciar el Evangelio. Por ello, somos todos invitados a que nos dejemos impregnar por la palabra de Dios en nuestras vidas y prepararnos también a través de su lectura para llevar este mismo Evangelio. En Curiosidades. En la buena onda, hoy es un día especial, principalmente en México y en otras partes del mundo donde se celebra a mamá. Si vamos a desayunar o a comer con ella, seguramente vamos a encontrar restaurantes atiborrados o lugares pues muy llenos. Difícilmente podremos celebrar de esta manera sin tener que esperar algún tiempo o incluso pagar más de lo común. Se dice la frase de no comprar afecto, sino regalarlo, darlo. Y es una muy buena idea. ¿Por qué no preparar una comida en casa? ¿Por qué no dialogar, comentar, reír, pensar en momentos agradables, anécdotas y decir palabras que a veces no tenemos tiempo de decir? Te amo, perdóname, gracias. Tantas cosas importantes que podemos hacer como hijos en la oportunidad de tener a nuestros padres con nosotros. Feliz Día de la Mamá y bendición para todas ustedes en este día.
El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. No se olviden que tenemos misa por las mamás vivas y difuntas a las 12 del día y a las 6 de la tarde aquí en la parroquia de Santa Lucía, Azcapotzalco. Gracias por acompañarme. No se olviden darle like a este video, compartir y si son tan amables de suscribirse para hacer más grande nuestra familia. Un abrazo desde aquí.